Ya hemos empezado a grabar. Entonces, lo primero que hay que decir, lo que acabo de definir también, es eso, es que desde el punto de vista de las opciones de financiación, una de las más importantes es el manejo de los dividendos. Una empresa se financia con deuda, se financia con pasivos, obviamente, entonces, y se financia con patrimonio. Recuerden que la financiación del patrimonio lo vimos la semana pasada. Acuérdense que en la sala de la semana pasada vimos toda la estructura del costo de capital y dijimos que se podía financiar con comunes, que se podía financiar con acciones preferentes y que se podía financiar con retención de utilidades. Es ahí en la retención de utilidades, es precisamente donde nace la política de dividendos. Cuando la empresa decide que va a retener utilidades, como hablamos la semana pasada, bajo las condiciones que incluso planteamos, lo que está diciéndole o el mensaje que le está enviando a un socio es de la utilidad neta que te correspondía y de la parte de la neta que te correspondía en función del derecho que tenías, yo quiero como empresa retener una parte para poder operar. Obviamente, entonces ahí nace toda la teoría de cómo se manejan los dividendos, cómo se maneja su reparto y cómo se maneja su retención. Por eso la retención se convierte hoy en uno de los mecanismos más importantes para financiar empresas y sobre todo en momentos cuando el costo de la retención sea más barato que el costo de la deuda. Cuando los costos de deuda suben, ejemplo, la tasa federal, la tasa americana subió ayer. La Reserva Federal anunció a través de su mandamás principal, la señora Janet Yellen, que la tasa de la Reserva Federal subía. Eso es un mensaje a todo el planeta de que vamos para recesión. Es un mensaje de que los Estados Unidos se están preparando para una recesión económica mundial, posiblemente. Ese es uno de los peores mensajes que la economía puede recibir. La tasa de la Reserva Federal Americana es la que le muestra a todos los inversionistas lo que está pasando en las economías. Por ejemplo, al aumentar la tasa de la Reserva Federal Americana, lo más seguro que aquí en Colombia vamos a aumentar la tasa. Y lo más seguro que la respuesta de todos los emergentes sea aumentar sus tasas de referencia. Y ustedes saben por economía que una tasa de interés alta o subir una tasa de interés demuestra que tenemos problemas en el funcionamiento del sistema económico. Tasas más altas corresponden a economías menos desarrolladas, porque las tasas más altas desestimulan, si se puede decir de una manera, la inversión en actividades productivas, entre otras razones. Entonces, el mensaje de ayer fue clarísimo. Eso quiere decir que posiblemente entramos a recesión, quiere decir que las empresas van a generar menos utilidad neta. Entonces, quiere decir que hoy más que nunca, en el próximo año o año y medio que viene, digamos hasta la Navidad del 2018, las empresas se van a tener que filar alrededor de una idea muy clara de cómo van a manejar su política de dividendos. Cuando digo idea muy clara de cómo van a manejar su política de dividendos, estoy diciendo que deben tener desde muy corto el año, desde junio, julio, deben tener muy estructurado la manera cómo van a retener y la manera y qué parte van a repartir. O sea, deben definir muy rápido eso. ¿Para qué? Porque estamos en una época de crisis para poder establecer qué porcentaje de deuda van a hacer y para poder tratar de afectar negativamente el costo de capital, o sea, hacer que el costo de capital sea mejor para ellos, reteniendo más y prestando menos, a pesar de que esa tasa va a subir. Docente Nicolás. Dime. Qué pena, lo interrumpo. De pronto está mostrando algo en la pantalla. ¿Cómo? De pronto está mostrando algo en la pantalla. No, yo no estoy compartiendo nada. Simplemente la saqué para que yo no quedara en el video. Ah, bueno, señor. No dije que iba a hacer una teoría y que enseguida comparto el Excel para hacer recompra. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces decía que realmente en épocas de recesión y crisis es donde más se debe notar la mano de la empresa, del gerente de la empresa, de su cuerpo directivo, para decidir muy bien cómo se va a manejar la política de dividendos, o sea, decir qué repartimos, decir qué retenemos, por qué vamos a repartir, por qué vamos a retener y contarle de manera bien clarita y coherente a los accionistas las razones de esas decisiones para que ellos las aprueben. Obviamente, sin la aprobación de los accionistas eso no va a pasar, entonces se requiere de su aprobación. Por eso les decía, ahí nace lo que Gordon y Modigliani, y después Modigliani Miller, y después antes un señor de apellido Tobin, han llamado la política de los dividendos. Desde el punto de vista de la política de dividendos hay un documentico en Campus que se llama así, se llama Política de Dividendos. Ese documentico en Campus
Simplemente, para ponerlo en el contexto de mercado, lo que acabo de decir, vamos para una crisis, entonces las condiciones de mercado van a ser más difíciles. Cuando hay crisis económica o cuando hay recesiones económicas, como lo que vamos a pasar, para algunos analistas ya estamos en recesión, los mercados de capitales y los mercados financieros son ineficientes. ¿Qué es un mercado eficiente? Recuerden que el mercado eficiente es lo que ustedes en economía definían como mercados de competencia perfecta. La competencia perfecta es aquellos mercados donde todos sus actuantes, todos los participantes en los mercados tengan las mismas probabilidades y las mismas posibilidades y manejen los mismos niveles de información. O sea, que se pueda competir, que yo pueda ofrecer o que pueda demandar en las mismas condiciones de mi vecino, en las mismas condiciones de mi empresa competidora. Entonces, cuando los mercados dejan de ser competitivos, dejan de ser eficientes. Modigliani y Miller comprobaron que en un mercado, si es eficiente, o sea, si es un mercado de competencia, es completamente irrelevante, no tiene para nada ninguna importancia realmente qué voy a repartir y qué voy a retener. ¿Y cómo va a variar entonces el valor de las acciones en el mercado? Para nada. Eso es lo primero que ellos dijeron. Y lo comprobaron. ¿Qué están diciendo? Si el mercado es eficiente, si hace una asignación equitativa y equilibrada de recursos vía ley de oferta y vía ley de demanda, no es importante definir qué voy a retener ni es importante definir qué voy a repartir, porque el mercado está haciendo la asignación de los recursos, porque ese mercado, cuando está haciendo asignación de recursos, es un mercado que está en crecimiento y seguramente en auge. Entonces, es un mercado donde las empresas no tienen necesidad de pensar en la retención, y entonces, sino que pueden repartirlo todo. Entonces no tienen necesidad de definir políticas de dividendos ni de definir modelos. ¿Por qué? Porque como el mercado es tan eficiente, como el mercado es tan de competencia perfecta, la consecución de recursos por fuera se hace muy barata y se hace de una manera muy rápida. Entonces, ¿qué probó esta gente? Comprobó que cuando los mercados son ineficientes, o sea, precisamente cuando los mercados se dan posiciones monopolísticas, se dan posiciones duopolísticas o inclusive oligopólicas, eso distorsiona la competencia en el mercado y eso hace que los mercados sean ineficientes. Ineficientes es que no todo el mundo maneja la misma información, que no todos los posibles inversionistas y las empresas manejan los mismos niveles, por ejemplo, de capacidad de intervención en el mercado, que no todas las empresas tienen las mismas posibilidades frente a sus accionistas, que hay empresas que están manejando el mercado, como decía ahora, en posición monopólica, hay otras que no, en fin. Entonces, cuando hay ineficiencia, que los recursos no se reparten equitativamente, que no los reparte, o sea, equitativamente no es lo mismo para todo el mundo. Equitativamente en los mercados significa que se reparten de acuerdo con la ley de oferta y demanda y que entonces generan una posible llegada a puntos de equilibrio como lo hace la ley de la oferta y la demanda. Como el mercado es ineficiente la mayoría de las veces, entonces haciendo la negación de lo que Modigliani y Miller comprobaron, si ellos comprobaron que si los mercados son eficientes, realmente para una empresa no es importante definir una política de dividendos. ¿Por qué? Por lo que decía, lo vuelvo a repetir, porque como el mercado asigna recursos, entonces los créditos normalmente son más baratos, la asignación de recursos se hace más equitativa y yo puedo acceder a recursos mucho más fácil, entonces no tengo que afectar al accionista. Diciendo lo contrario es que si los mercados son ineficientes, o sea, no son de competencia, es muy importante la política de dividendos, porque esa política de dividendos me va a llevar, por ejemplo, a tomar decisiones de financiaciones más baratas para que mi costo de capital sea más barato. Entonces, por ejemplo, mi EVA o mi flujo de caja libre descontado y creación de valor se haga el mejor. Acuerde que el costo de capital descuenta en el EVA y que el costo de capital es el WACC con el que descuento los flujos de caja libre descontados. Entonces, en la medida en que yo logre manejar de una manera más eficiente, si mi WACC es más bajito porque pago menos costo, mis flujos libres son mayores. Si mi WACC es más bajo porque mis costos se reducen, entonces mi EVA es mayor porque el costo de los activos es menor. Entonces, en ese sentido, es que la política de dividendos adquiere importancia en mercados que no son eficientes, en mercados que no son de competencia. Y una de las mejores pruebas es que cuando estamos en crisis o en recesión, como lo dije empezando esta sala, es donde más se necesitan políticas claras de dividendos. Estos señores entonces definieron, además de establecer toda la política, además de definir cuáles son algunos porcentajes para el caso, cuando ellos lo hicieron, casos americanos de retención y reparto, hablaron de algunas teorías específicas sobre dividendos. Yo los voy a mencionar rápidamente, son 3 o 4.
las empresas pueden tomar decisiones de cuál teoría adoptar. Me explico. Cuando una empresa decide de la utilidad neta que reparte y que retiene, está trabajando sobre su política de dividendos, pero las empresas pueden repartir y retener de manera distinta. Ese de manera distinta es donde Modigliani y Miller dijeron, vea, es muy sencillo, puede hacerlo de diferentes maneras. Una manera la llaman ellos los dividendos residuales. El nombre lo dice, el dividendo residual no es sino algo, no es sino ni más ni menos lo que voy a mencionar. A ver, ¿qué es? Las empresas tienen la utilidad neta. Entonces, primero, retienen todo lo que necesitan para operar. Si tengo 1.000 de utilidad neta, 2.000 de utilidad neta, la empresa retiene, si necesito 1.800, retiene los 1.800. Y el residuo, lo que sobre, lo reparte. Por eso se llama residual, porque la empresa primero retiene todo lo que se necesite para operar y si sobran dividendos, lo reparte, por eso se llama dividendo residual. El residuo de lo que queda lo reparte y lo otro lo retiene. En Colombia se aplica muchísimo. Ecopetrol es un ejemplo de todo, de que 1.000 veces ha hecho dividendos residuales. Ecopetrol, no, este año no, pero de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, que cantó utilidades netas, Ecopetrol siempre retuvo lo que necesitó para operar y lo que quedó se lo repartió a sus socios. Por eso Ecopetrol en años como el 2000, creo, si no me equivoco, 2012 o 2013, que llegó a tener utilidades netas de 18 billones de pesos. Monstruosa la utilidad. Y cuando muchos de los accionistas esperaban dividendos superiores a, voy a exagerarlo, a 1.350 pesos, con acciones a 2012 que estaban a más de 5.900, Ecopetrol repartió 323 pesos. Eso es un dividendo residual. O sea, que dijo, primero retuve todo y me quedó un poquito, reparto el que queda. Eso se llama un dividendo residual. Y eso lo hacen la mayoría de las grandes multinacionales, porque normalmente retener es más barato que hacer deuda. Normalmente, no siempre. Otra teoría se llama el valor informativo del dividendo. Otra teoría es que la empresa, de acuerdo, o sea, la empresa decide cómo reparte o cómo retiene en función de ese valor informativo, es el chisme de pasillo, en función de cómo el mercado reciba el anuncio de que va a repartir dividendos. Cuando una empresa va a repartir dividendos, entra a una época que se llama el periodo del exdividendo. El exdividendo básicamente es el periodo previo al pago. Entonces la empresa anuncia y todo el mundo sabe que las empresas definen en su junta de diciembre, noviembre, diciembre, qué van a repartir y que en enero le están cantando a los socios qué dividendo por acción les van a entregar. Pues resulta que Modigliani y Miller también diseñaron esta teoría del valor informativo diciendo una cosa bien sencilla. Cuando la empresa termina el periodo de diciembre, cuando ya todo el mundo sabe que la empresa reunió su junta directiva para definir qué dividendos va a repartir, eso presenta una reacción en el mercado. Si esa reacción es positiva y las acciones de esa empresa empiezan a subir en la bolsa de valores, entonces la empresa toma la decisión de repartir un buen dividendo para no quitarle las expectativas al mercado. Pero sí, la reacción en el mercado es que el precio de la acción en vez de subir baje, entonces la empresa toma la decisión de retener más y repartir menos. ¿Cómo así? Es que cuando todo el mundo sabe que las empresas se reúnen entre noviembre y diciembre a definir los dividendos y que en enero las empresas primero anuncian que van a publicar el acta de la junta directiva para establecer donde está definido qué dividendos van a repartir, ellos todavía no informan cuánto es, sino que hacen eso y esperan 1 o 2 semanas la reacción del mercado de bolsa. Si las acciones suben, ellos reparten un buen dividendo para no bajarle la expectativa al mercado. Pero si las acciones bajan, porque puede pasar, ellos reparten menos, retienen más y reparten menos. ¿Por qué puede pasar que bajen? Por una razón, porque el mercado puede leer el mensaje al contrario. El mercado puede leer debilidad de la empresa como debilidad institucional de decir, bueno, y si ya se reunió entre noviembre y diciembre, ¿por qué carajo no me cuenta? ¿Por qué está dándole largas a eso? ¿Será que todavía el mercado lo interpreta como con dudas sobre qué va a hacer? Si el mercado lo lee como que es un dubitativo desde el punto de vista de la decisión de la empresa, la acción baja. Entonces, ¿qué le toca a la empresa? Repartir poquito y retener más. Pero si de pronto sucede lo contrario, también pasa, el mercado está diciendo, uy, esto es una empresa grande, esto se llama ISA, por decir algo, esto se llama Nutresa.
Ya van a anunciar el dividendo. El año pasado le fue muy bien. El periodo de dividendo, las acciones en la bolsa de valores empiezan a subir. Entonces, ¿qué hace la empresa? Reparte más y retiene menos para mantener contento al socio. Eso es el valor informativo del dividendo. Hay otro, el valor informativo, que llaman la teoría de las expectativas. Ese es bien interesante. La teoría de las expectativas hace parte de lo que normal que sucede en la economía. Las expectativas es: ¿qué espero que sea el crecimiento del país el año entrante? ¿Cómo espero que se comporte el sector automotriz? ¿Cómo espero que se comporte el sector de servicios públicos? ¿Cómo espero que se comporte el sector de energía eléctrica? ¿Cómo espero que se comporte el sector de petróleo, el sector minero y petrolero? Todo eso puede hacer que las expectativas sobre la funcionalidad de una empresa en bolsa, representado en su precio de las acciones, suba o baje. Entonces, cuando al final de un año se crean muchas expectativas económicas, esas no las crea la empresa, pero es el mismo mercado que las crea. Si el mercado crea expectativas muy positivas, las acciones podrían subir de precio. Y si las acciones suben de precio, pasa lo mismo del anterior. ¿Qué hace la empresa? La empresa va y mejor le paga unos buenos dividendos al accionista para que su precio de acciones no baje en el mercado. Pero si realmente las expectativas conducen al movimiento contrario, baja de precios, depresión en el negocio de la bolsa de valores, depresión en el mercado bursátil como tal, entonces, ¿qué hace la empresa? Pues yo mejor retengo más y no reparto tanto dividendo. Esa teoría de las expectativas es bien interesante por una razón, porque como dije, eso no lo hace la empresa, es la economía. Entonces, muchas veces la empresa tiene la idea de hacer una cosa y se le presenta una expectativa de mercado bien brava y le toca cambiar. Por ejemplo, la empresa podría pensar en decir: voy a hacer dividendo residual, retengo todo y lo que me sobre lo reparto. Y resulta que aparece una expectativa económica, financiera o expectativa de globalización que haga que las acciones de la empresa aumenten. Le toca cambiar su teoría a la empresa y decir: no voy a repartir residualmente, sino que voy a repartir muchos dividendos y voy a retener poquitos. Esas expectativas tienen como influencia grande en el mercado que me pueden hacer cambiar decisiones. Por ejemplo, expectativas como: vamos para recesión, posiblemente tengamos auge. El aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal Americana es un mensaje claro. Entonces ya hay expectativas de que todos los bancos centrales van a tener que subir su tasa. Ya hay expectativas de que los crecimientos promedio no van a superar el 1,8 o el 1,7. Entonces ya hay expectativas de que, por ejemplo, el sector real en Colombia en el último trimestre utilizó 17% menos de energía, las fábricas. Eso es un indicador de que si usted utiliza menos energía, tiene menos tiempo prendidas las máquinas. Eso significa menos producción. Eso significa entonces menos consumo, menos demanda, menos empleo, más inflación. Entonces ya hay una expectativa creada alrededor del mercado. Para 2017 dicen que entramos a recesión. Entonces seguramente al final de este año todas las empresas que van a estar esperando eso, van a estar pendientes esperando cómo funciona la expectativa de mercado. Por ahora las expectativas no son demasiado halagüeñas, ¿no? Estamos en crisis, estamos en recesión. El mismo Planeación Nacional dijo que íbamos a crecer a no más del 2%. Y con una tasa y con una inflación superior al 6%, tenemos tasas de crecimiento negativas. Cuando la inflación, y lo aprendieron en economía, es superior al crecimiento, tenemos un problema grave. Lo que pasa es que el gobierno es muy bonito para mostrarlo. El gobierno parte el adobe y muestra el adobe por el lado bonito, no lo muestra por el otro lado. Tenemos crecimiento del 2%, de los mejores crecimientos de América. El país de ciegos, el torte rey. Pero no dicen que tenemos una de las peores inflaciones de América. La única peor que nosotros, por ejemplo, una inflación como la venezolana. Pero comparado con países que se supone nos debemos comparar, como Chile, con países como Brasil, con países que son fuertes, olvídese que nuestra inflación es una de las más malas. Entonces, realmente, si esas son las expectativas, seguramente el mercado de bolsa se va a deprimir, seguramente va a bajar y le va a tocar a las empresas, entonces, retener más y repartirle menos a los socios. Esas son como las 4 o 5, en las 3 o 4 teorías de dividendos que utilizan mucho las empresas para repartir. Ahora, dentro de la política de dividendos, Modigliani y Miller, el gran acierto de este par de señores fue crear una cosa que en los mercados de valores se llama la recompra de acciones. Yo voy a compartir un Excel que tengo aquí. Ustedes me van a decir si lo ven. Pero la recompra de acciones, ¿en qué consiste? Antes de compartir el Excel para que lo vean. La recompra de acciones consiste
en la compra, bueno, es un tautológico, en la adquisición por parte de la empresa de una parte de las acciones ordinarias. Entonces la empresa le dice al socio, véndeme las acciones, punto. Hago una recompra. ¿Para qué se hacen recompras? Las recompras tienen varios objetivos. Primero, un objetivo bien interesante que es casi de política. Acabar con los accionistas minoritarios. Sacar accionistas minoritarios jodones y molestones. Entonces la empresa va y le dice, tenemos unos mayoritarios que son dueños del 51% y tenemos unos minoristas que son 40 dueños del 10%. La empresa les dice, yo les compro sus acciones. Les ofrece un precio un poquito más alto, en fin. ¿Para qué? Para sacarlos del mercado. Porque es que esos accionistas minoritarios a veces se interponen en las decisiones de la Junta, porque como son tantos o son tan minoritarios y no pueden votar todos porque de pronto una Junta es casi imposible reunirlos, las decisiones se quedan en veremos. Entonces, uno de los objetos de la recompra de acciones es esa, es salir de accionistas minoritarios. Otra bien importante es evitar la llegada de postores hostiles. ¿Qué es eso? Muchas veces a las empresas quieren llegar nuevos accionistas. Esos señores a veces no son bien vistos por parte de los socios que ya tiene la empresa. Cuando no son bien vistos en finanzas eso se denomina postores hostiles. Entonces, como lo hizo el Éxito hace unos 2 años. El Éxito hace 2 años, ¿cómo es que se llama? Cencosud. Sí, Cencosud. Cencosud ofreció compra por una parte de las acciones del Éxito. El Éxito no quería a Cencosud como socio. De hecho, el socio del Éxito es Casino. ¿Qué hizo el Éxito? Para evitar la llegada de Cencosud, Cencosud, por decir un número, le dijo al Éxito, yo le quiero comprar el 30% de sus acciones. Listo. Entonces, ¿qué dijo el Éxito? Para evitarme que ellos me compren, cuando hay un ofrecimiento de ese tipo se hace a través de bolsa y la otra empresa lo tiene que considerar y si estamos en el mercado libre, debe vender. Pero hay un mecanismo para evitarlo. ¿Qué hace la empresa? Ahí mismo la empresa le dijo a los socios, venga, yo quiero comprar ese 30% de las acciones. Yo hago una recompra y me compro a mí misma en las acciones para evitar que las compre Cencosud, para evitar tener un socio que a mí no me gusta. Entonces, esa es la otra gran finalidad como tal de la recompra de acciones. La recompra de acciones es un ejercicio bien interesante. Les voy a mostrar entonces, voy a compartir mi Excel para que revisen, para que puedan ver. Voy a compartir, en este momento voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar el Excel. Ya lo deben estar viendo. Aquí hay un Excel bien interesante. Le voy a quitar unas cositas porque ahora que lo estaba construyendo pero lo voy a quitar. Este es el Excel que les voy a mostrar. Podemos bajar todos estos valores para que lo recalculemos ahora. Ahora volvemos a formular todo para que no tengan ningún problema. Listo. Esto lo podemos recalcular enseguida. Lo borramos. Les muestro cómo se hace. Listo. Esto es una empresa común y corriente. Les leo lo que tiene la empresa y les muestro cómo esta empresa hace una recompra de sus propias acciones. Esta empresa cantó en un año un beneficio neto de 2.500 millones de pesos. Tiene circulando 2.025 millones de acciones comunes. Ojo, la recompra se hace normalmente para acciones comunes. Para las preferentes es más escasa, pero también se podría hacer. El precio de la acción en bolsa, periodo de dividendo, periodo antes del pago de dividendos, es de 1.500 pesos por acción. Sucede que la empresa ha tomado la decisión, de repartir solo el 40% y retener el 60%. Eso quiere decir, en función del ejercicio, que si va a repartir el 40%, pues la empresa va a coger el beneficio neto, lo podemos volver a hacer, esta fórmula no importa. La empresa dice, del beneficio neto, yo no voy a repartir sino el 40%. ¿Listo? Entonces el excedente, el 60%, es lo que la empresa va a retener, o sea, este mismo beneficio neto multiplicado por el 60%. ¿Listo? El gerente de la empresa y su área financiera, su gerente financiero, todos han tomado la decisión de que esto es lo que le van a proponer a los socios. Solo entregarles 40% de los dividendos, o sea, no repartirles los 2.500, vean la diferencia, sino repartirles solo 1.000 y retener para operar 1.500. Esa es la propuesta. Acuérdense que de aquí sale el caso S, de la retención sale el famoso caso S que trabajamos la semana pasada. ¿Qué pasa aquí?
los accionistas, de pronto un accionista inteligente, alguno de esos accionistas que ya la sabe, me dio todas, me dice, no, no, gerente, venga, que nos vamos a poner a bobear. La recompra se puede hacer, repito, para evitar la llegada de postores hostiles o para aprovechar, mejorar la propiedad de los socios y sacar algunos socios minoritarios para poder tener como el control de la empresa. Entonces los accionistas mayoritarios me dicen, venga, usted en vez de repartirnos este 40% que equivale a 1.000 millones, ¿por qué no? Ojo, en vez de repartirlo, ¿por qué no hace una recompra con eso? Para que mejore nuestra posición, sacamos unos postores, sacamos unos accionistas minoritarios que realmente tienen un problema en la toma de decisiones y nos favorecemos todos. Entonces, los accionistas han decidido que no les entreguen esta plata, que en vez de que les repartan los 1.000 millones, con esa plata la empresa compre acciones hasta por 1.000 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a hacer? Primero, lo que hay que definir aquí es un cuadrito donde ustedes cuando abran su Excel para revisarlo van a encontrar el paso a paso para la recompra. Lo hice así para que me lo entendieran. Y luego van a ver cómo queda formulado entonces. Aquí dice, los accionistas prefieren que se haga recompra y no que se repartan dividendos. Es lo que acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Tengo que venir aquí normalmente, antes de la recompra, a definir una cosa que llama el beneficio por acción. El nombre lo dice, el beneficio por acción es coger el beneficio neto y dividirlo entre el número de acciones circulando. Beneficio por acción original es este, dividido entre el número de acciones. Listo. Es por ojo. Si yo no fuese a hacer la recompra, a los accionistas les debería. O sea, el beneficio por acción es 100. Listo. Yo todavía no he hablado de hacer la recompra. Ya voy a hacer recompra. Y ahí aparece un indicador que ustedes saben que en bolsa es muy importante, se llama PER. PER es la relación del precio sobre el beneficio que el accionista recibe. Entonces yo voy a calcular ese PER, recuerden que es uno de los mecanismos más importantes de valor de la empresa en bolsa. Entonces recuerden, ¿qué es el PER? Precio sobre el beneficio que el accionista recibe. Precio dividido en este caso este beneficio. O sea que esta empresa, por ahora, con las condiciones actuales de beneficio neto, acciones comunes, precios, tiene un beneficio general de 100 pesos equivalente a un PER de 15. ¿Qué es el PER? Este PER me está indicando que la empresa está, ojo, PER es la relación precio, acuérdense, véanla aquí. PER es la relación precio-beneficio por acción, o sea, precio dividido la ganancia. PER es el mismo indicador que en bolsa se llama RPG, relación precio-ganancia. Precio sobre lo que gana el socio. En este caso, pues obviamente, precio 1.500 sobre lo que el socio se gana originalmente 100. Es muy interesante, me está diciendo que el precio de la acción en el mercado es 15 veces más grande que lo que el socio se está ganando. Por eso es importante, en la medida en que un PER sea más alto en bolsa, significa que la empresa es más apreciada, que la empresa es más valorada en bolsa. ¿Listo? Entonces, ahora decidimos que voy a repartir el 40%, vamos a retener el 60%. Pero este señor me dijo, no, en vez de repartirnos este 40, gerente, haga con eso recompra para que tratemos de comprarle acciones a todos los accionistas minoritarios, aprovechemos. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, recalculemos. ¿Qué se hace en una recompra? Primero, definir el valor por acción de acuerdo a lo que se deja repartir. ¿Listo? Acuérdese que el valor inicial era este. El beneficio por acción inicial era de 100 pesos. Acuérdese que ese 100 pesos nacía de dividir el beneficio neto original entre el número de acciones circulando. Pues bien, vamos a calcular el nuevo beneficio por acción. Hay dos maneras. Por ejemplo, yo lo puedo calcular aquí, es muy sencillo. Yo podría venir y calcularlo y decir, originalmente va a repartir 100, pero ahora no reparto sino el 40%. Conclusión, el nuevo beneficio por acción para los socios no es de 100. Si le fuera a los socios sería 40 pesos, porque es apenas el 40%, lo otro lo voy a retener. Así nace una cosa que se llama el beneficio por acción, pero nosotros vamos a hacer una recompra. Pero el beneficio por acción se debe definir para hacer la recompra. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para hacer la recompra? Defino el nuevo beneficio por acción en función de lo que voy a retener y voy a repartir. ¿Listo? Eso es lo primero que defino. Yo podría hacerlo por aquí también. Aquí, bueno, aquí está ya estaba formulado, no importa. También se puede hacer igual. El beneficio por acción se calcula como el beneficio neto. Acuérdese, el beneficio por acción es el beneficio neto dividido el número de acciones, también puede ser.
Entonces, mire, por ejemplo, aquí lo calculamos tal cual lo habíamos hecho aquí. Beneficio neto se calculó en este caso como, para que nos dé el mismo 40. Este 40 de aquí vino, recuerden, de coger los 100 pesos y multiplicarlos porque voy a repartir el 40 para poder saber qué voy a recomprar. Pero también por el otro lado podría venir simplemente de, acuérdense que el nuevo beneficio por acción es el original, para que no se lo olvide, para que no nos confundamos porque vamos para el otro. Acuérdense que el primer beneficio por acción que hay aquí, antes de pasar al de 40, ¿cómo se calculó? Ese beneficio, cogí el beneficio neto y lo dividí entre las acciones comunes. Listo. Ahora, cojo el nuevo beneficio neto, es que yo no le voy a repartir sino millones. Y lo divido entre las acciones comunes. ¿Sí? Me da cuenta. Es lo mismo que coger el beneficio total y como voy a dejar voy a retener el 60, el resto se supone se va a repartir, pero vuelvo a utilizar como recompra 100 por punto 40 da 40, o calculado de la otra manera da lo mismo. Entonces, el nuevo beneficio por acción para hacer mi recompra es el que el socio hubiera tenido si me hubiera recibido la plata. 40 pesos por acción. Listo. Segundo paso en una recompra. Segundo paso es calcular el nuevo precio que tendría la acción en el mercado. Esto es bien interesante. En el mercado existe una cosa comprobada, o sea, comprobada es absolutamente probada a través de estudios, absolutamente probada a través de seguimientos, una cosa que se llama el efecto de dilución. El efecto de dilución dice teóricamente que cuando se va a presentar una recompra y la empresa anuncia la recompra, la empresa tiene que anunciar por qué valor. Esta empresa dijo, voy a recomprar acciones por 1.000 millones, que equivalen a 40 pesos de beneficio por acción. El efecto de dilución es que estos 40 pesos se trasladan al precio original. Entonces el efecto de dilución será el nuevo precio 1.500 más, perdón, 1.500 más 1.500 pesos. Ya son estos 1.500 pesos más los 40 pesos con los que voy a hacer recompra. El efecto de dilución, en resumen, es si la acción el día que yo hago el ejercicio de recompra me cuesta 1.500 pesos y yo voy y el nuevo beneficio por acción es de 40 pesos, automáticamente la acción pasa a 1.540 y pasa en todas las bolsas del mundo y de 1.000 veces que se mire pasa a 999. Eso se llama el efecto de dilución. Este valor por acción se diluye y se traslada al precio. En un principio, puede que después el precio de la acción cambie, pero el primer precio, después de que se define hacer una recompra, siempre le pasa eso. Ya eso está comprobado. Se llama el teorema de la dilución y ya lo comprobó Modigliani y Miller Gordon. Listo. Entonces, el nuevo precio con el que en el mercado se variaría y se negociaría la acción sería 1.540. Producto del precio que tenía, más los 40 pesos de beneficio por acción que el socio no me recibe porque me dijo que con esos comprara acciones, hiciera recompra. Entonces calculamos el segundo precio. El tercer paso es, tenemos que definir qué acciones cuántas vamos a comprar entonces, porque yo tengo que recomprar acciones. O sea, tengo que recomprar acciones, tengo que ir a revisar. Tengo 25 millones circulando. Tengo que definir al nuevo precio cuántas acciones voy a recomprar. Se definen, aquí está la formulita, de todas maneras lo formulamos, dice, como el valor que no se reparte. ¿Cuál es el valor que yo dejo de repartir? Pues, normalmente, dejo de repartir ¿cuánto? 1 millón. Vamos a ver si sí. Y lo divido entre el nuevo precio. Conclusión, de las 25 millones que hay en circulación, yo voy a comprar 649.351 acciones. Entonces voy a ir donde los accionistas minoritarios y le ofrezco a los propietarios de 649.351 acciones comprarles, ¿a qué precio? 1.540. Entonces ellos obtienen una ganancia de 40 pesos adicional al precio original y nosotros obtenemos casi 650.000 acciones nuevas, que son nuevas desde el punto de vista de que ya no las tienen ellos y no yo, pero ya no los tengo. Yo ya no tengo a los accionistas en la empresa, no tengo que buscarlos para que voten, ya me ahorro el problema. Y hay una característica, estas acciones se inmovilizan. Repito, las acciones se inmovilizan. Significa que esas acciones no se siguen negociando en bolsa, la empresa las guarda.
Por eso es que las nuevas acciones en circulación son los 25 millones menos las que yo le voy a comprar a los accionistas. Conclusión, pasan de circular 25 millones a 24 millones 351 mil, por aproximarlo de alguna manera. Esas acciones, el efecto de la recompra es que estas acciones se inmovilizan. O sea, la empresa no las compra para ponerlas a circular, no, las inmoviliza. En otras palabras, las guarda bajo el colchón en una caja fuerte, las manda para DECEVAL, que es el depósito central de valores, pero él las inmoviliza. Ya no son acciones que negocien. Como no está en el mercado ya no quedan sino 25 millones menos 24 millones, menos los 649. Entonces, ya no tengo negociando sino 24 millones 300 mil. Es el primer paso. Vuelvo a repetirlo, desde el punto de vista de una recompra es definir el nuevo beneficio por acción. Acuérdese que aquí es 40 pesos. El segundo es definir el nuevo precio. Este 40 pesos se le traslada al precio original. El tercero es definir la cantidad de acciones que tengo que comprar. ¿Cómo se define? Cogiendo el valor que los socios me dijeron, no me entregue, vaya y haga recompra, y lo divido entre el nuevo precio, porque la recompra la tengo que hacer a 1.540. Yo le tengo que dar un gancho a los socios para que me vendan, y es darle 40 pesos más de precio. Eso significa que tengo unas acciones a comprar de 649.351. Cuarto paso, las acciones en circulación las hallo restando las que habían menos las que compro. Habían 25 millones, resto 649.350 y me dan 24.350.650 acciones, 649 acciones circulando. O sea, quedaron menos acciones circulando, quedaron menos acciones en el mercado de bolsa, quedaron menos acciones con menos propietarios, pero con más propietarios mayoristas, con más propietarios monopolistas, porque los accionistas minoritarios han desaparecido un poquito. Y dice el ejercicio bien sencillo. El quinto paso es hacer el nuevo beneficio por acción. El nuevo beneficio por acción, bueno, lo voy a quitar de aquí para calcularlo. El nuevo beneficio por acción es que el nuevo beneficio por acción, acuérdense que el beneficio por acción original, 100 pesos, era yo coger mi utilidad neta, mi beneficio neto y dividirlo entre el número de acciones. Ese es el ejercicio. Entonces, ahora, ¿cuál es mi nuevo beneficio por acción? Pues mi nuevo beneficio por acción será hacer el mismo ejercicio en función de lo que voy a repartir. Acuérdense que yo ya no tengo sino 24.350.000, porque compré 600, vamos a aproximarla, compré 650.000 y tengo 24.350.000 circulando. De todas maneras voy a dejar el número exacto que hay ahí, porque si no perdemos el sentido de la formulación. Entonces voy a hacer el nuevo beneficio por acción. El anterior era este, muy fácil. El anterior era este producto de dividir, mírelo aquí, de dividir B5 entre B6, o sea, beneficio neto entre acciones comunes. Bien, el nuevo beneficio por acción va a ser, miremos el general, el nuevo beneficio, asumiendo que el beneficio neto sigue siendo el mismo, si no lo reparto. Dividido, acuérdese, es el nuevo beneficio por acción, dividido el número de acciones en circulación. El número de acciones en circulación cambió, ya no son 25 millones. El beneficio por acción era de 100 pesos. En general, pasó a 100, casi 3 pesos. Mejoró la posición de los accionistas mayoritarios. Cada accionista en general ya va a no tener 100, sino que va a tener 102. Cuando me autorizó la compra del 40%, cuando me autorizó la recompra. En general, ellos siguen teniendo un beneficio de 102, porque ¿qué le hace que a mí no me entregue plata? Si no me entrega plata, yo recompro y la otra parte se va como retención el 60, de todas maneras en patrimonio del socio es 100%, es el patrimonio, en el patrimonio del socio es 2.500 millones más dueño. Ya otra cosa es lo que pasa del patrimonio para afuera, por eso yo divido aquí el beneficio por acción, lo hago sacando primero el beneficio, tomando el beneficio neto original, dividido entre las nuevas acciones. El socio se favoreció. Ya su beneficio por acción no es de 100 pesos. Su beneficio es 102. Independiente que esos 102 sea una parte que retenga e independiente que la otra parte la esté haciendo para recomprar 650.000, no importa. Yo sigo siendo más dueño de la empresa. Y el último paso es calcular. ¿Se acuerdan de este PER? Dije que el PER es la relación precio sobre beneficio por acción. Pues hagamos el PER a ver cómo nos da. El nuevo PER será
El nuevo precio, 1.540, ¿cierto que sí? Dividido el nuevo beneficio por acción. Aleluya, no cambió. El PER de la empresa sigue siendo 15. Eso me está diciendo que el beneficio por acción sigue siendo, o sea, el PER es precio, acuérdense, precio sobre ganancia, precio sobre beneficio por acción. El PER aquí me decía que el precio en el mercado era 15 veces superior al beneficio por acción. Y aquí me está diciendo que a pesar de que yo recompré, que a pesar de que le hice caso a los accionistas, que los accionistas se están favoreciendo, en el mercado sigue pasando lo mismo. Sigo teniendo 15 de PER, o sea que mi precio sigue siendo 15 veces superior al beneficio que reparto. Conclusión, el gran objetivo de una recompra es no afectar el mercado, porque si la recompra afectase el mercado, eso sería una afectación artificial. Y entonces todas las empresas harían recompras para aumentar este PER y cada vez verse más valoradas y verse más poderosas en bolsa, ¿no? A una empresa se le permite hacer recompra siempre y cuando no cambie el PER. Porque es que sobre el PER es que muchos accionistas toman decisiones. Bueno, algunos sobre el colectivo y el colcap, que son indicadores de bolsa, pero normalmente este PER es el que todo el mundo revisa, el que todo el mundo ve, el que todo el mundo analiza. Entonces, una cosa es cuando tengo un PER de 15 y si esto hubiera variado, entonces el PER subía a 16, 17. ¿Esa empresa es más valiosa? No. La empresa sigue valiendo lo mismo. Lo que único que hizo fue retirar 650.000 acciones de mercado, pero mejoró su precio a 1.540 para tener un PER igualito. ¿Qué hizo? Los socios mayoristas son más dueños de las cosas y los minoristas son 650.000 acciones menos dueños. Pero eso no puede afectar el mercado porque esos son cambios artificiales prohibidos. Entonces, la ciencia está en que yo compre las 650.000, en que los accionistas, mire que el accionista aquí me aprobó comprar con estos 1.000 millones 650.000, porque él sabía que en definitiva su beneficio por acción mejora. Su beneficio por acción pasó de 100 a 100 casi 3 pesos, entonces él se siente tranquilo. Él me hizo un sacrificio permitiéndome que no le repartiera. Me dijo, no, hagamos recompra. Él hizo un sacrificio, pero el sacrificio se ve recompensado en el hecho de que su beneficio por acción general pasa de 100 a 100, o sea, mejoró en más de casi el 3%. Y la afectación de mercado no existe. Si existiese afectación, esto haría un procedimiento ilegal. El mercado es muy claro, no pueden haber afectaciones artificiales si está en la ley y en la norma. Está en la ley y la norma, mire que el mercado no se afectó absolutamente para nada. Entonces, eso es una recompra. La intención, retirar acciones del mercado, normalmente acciones minoritarias, de accionistas minoritarios o de postores hostiles. Mejorar la posición de los accionistas que se quedan. No afectar realmente el indicador de la empresa en el mercado y el precio subir como precio del efecto de dilución en el volumen de lo que no pude repartir o de lo que los accionistas me dijeron que no repartiera, sino que comprara. Entonces, los tres efectos de la recompra es el precio sube a través de ese efecto de dilución. El número de acciones circulando baja. Segundo efecto. Tercer efecto grande. El beneficio por acción del socio se aumenta. ¿Por qué? Porque son menos acciones ganándome lo mismo. Acuerde que me estoy ganando a beneficio neto 2.500 millones. Y cuarto cambio, el PER no sufre variaciones. Esas son las 4 señales de una recompra. Y cumplo con la norma cuando el PER no sufre variaciones como tal. Entonces, como tal es el que les voy a subir. Lo voy a subir para que lo tengan incluso creo que lo subo ya enseguida para no esperarme esta mañana porque de pronto ya me queda. Este es el Excel que les voy a subir para que ustedes lo tengan bien claro. Voy a abrir el